Noticias desde el exilio, día 8 de mayo de 2025. Pasa que te cuento. Hoy vamos a hablar del ridículo espantoso que ha hecho Pedro Sánchez Pérez Castejón en el Congreso de los Diputados y vamos a hablar también de cómo vas a poder consumir polvitos mágicos en un vehículo sin ningún problema gracias a una sentencia. Pero antes de nada quería hablaros de mí y perdonadme que hoy me vaya a extender en esto porque creo que es muy grave. Como podréis comprobar, he borrado todo el canal. Como podéis comprobar, el único vídeo que hay es este y el de ayer. ¿Y esto por qué ha sido? Pues porque estoy siendo objeto de ataques legales. ¿Y esto por qué? Bueno, el por qué está muy claro. El por qué está muy claro. Las cosas que yo digo y la difusión que yo hago no es cómoda para alguna gente. Pero veréis, quería comentaros una historia que tuve cuando hace ya mucho tiempo, cuando era director de marketing de una empresa china. Y es que vino un chaval que tenía una marca de ropa, que estaba empezando, y me dijo, oye Hugo, tú que trabajas para una empresa china y todo esto, ¿qué puedo hacer para evitar las copias chinas y demás? Y le dije, mira tío, lo que tienes que hacer es rezar porque vengan los chinos a copiar en masa tu producto. Eso es lo que tienes que hacer, rezar porque vengan a copiarlo en masa. Porque los chinos no copian un producto de mierda que no se vende. Los chinos copian productos que se venden a punta pala, porque eso es lo rentable. Así que no te preocupes ahora por si te van a copiar o no te van a copiar, porque solo te copiarán en el momento en el que tengas éxito. Ahora lo que tienes que hacer es intentar tener éxito. Pues bien, esto que me ha sucedido a mí es más o menos lo mismo. Parece que he llegado ya al punto crítico en el cual eres una persona relevante, eres una persona a la que escucha mucha gente y ya les empieza a ser rentable tocarte las narices. Bien, pues así sea. Desde luego no voy a cerrar el canal, desde luego voy a continuar con Noticias desde el exilio. Va a haber cambios, eso sí, os lo digo, va a haber cambios y va a haber algunas modificaciones ya no solo en Noticias desde el exilio, sino que probablemente haga también otro tipo de vídeos como hacía antes de Noticias desde el exilio, en adición a las Noticias desde el exilio. Es decir, no voy a dejar de hacer las Noticias desde el exilio para hacer otro tipo de contenido, sino que además de las Noticias desde el exilio haré otro tipo de contenido como hacía antes de empezar con las Noticias desde el exilio, que los que me seguís desde hace mucho tiempo sabréis a lo que me refiero. Y además me voy a expandir más en redes, me voy a expandir más en otras redes como Instagram, X y demás, por si acaso en algún momento me cierran el canal de YouTube. Sé que es algo que he dicho muchas veces, pero la verdad es que me da una pereza terrible porque yo soy una persona que no es de estar todo el día en redes sociales, de estar ahí. De hecho es que yo no tengo ni siquiera Instagram personal y la única cuenta que utilizo es la de X y prácticamente la utilizo para repostear mi propio contenido, pero eso va a tener que cambiar porque aunque no me guste, esto es parte de mi trabajo y a partir de ahora voy a tener que hacerlo así por mi propio bien y por el de mi familia, porque al fin y al cabo yo vivo de esto y es de lo que también se mantiene mi familia. Así que bueno, dejo de daros la chapa y lo dicho, que vamos a continuar y que si no querían caldo se van a tomar 2 barriles así de grande. Y por cierto, que el primer vídeo que haré fuera de Noticias desde el exilio va a tener que ver con este vídeo que ha hecho Mar Vidal sobre el VAT digital y que muchos me habéis pedido. Pues sí, lo haré y ya os anticipo una cosa, ni VAT digital ni nada de eso que diría Salvador Illa. Pero bueno, basta de lloriquear por mi situación y vamos a las noticias. Y vamos a empezar directamente con la primera noticia, que es una de las más importantes del día, diría yo. Mira esto. Interior ordena no sancionar el consumo de droga dentro de un coche aparcado. Los agentes tendrán que permitirlo atendiendo a que el vehículo particular goza de una esfera de privacidad según las sentencias del Tribunal Supremo. Sí, tal y como se demuestra aquí mismo, Interior ha ordenado a los agentes de policía no sancionar a aquellos que estén consumiendo droga dentro de un vehículo. Vamos, que vas a poder estar ahí consumiendo droga mientras te ven los maderos y ¿te pinto una o qué? Y es que, para más inri con todo esto, en España está prohibido utilizar el teléfono móvil en un vehículo aunque lo tengas parado. O sea, que no puedes utilizar el teléfono móvil porque es peligroso, pero hincharte a rayas, hombre, eso sí puedes hacerlo, joder, ¿por qué no? Y fíjate
que es que si al menos fuese en Tailandia, donde la inmensa mayoría llevamos los cristales tintados al 80%, que es imposible ver lo que está sucediendo dentro del vehículo, porque en un coche aquí en Tailandia lo normal es que tengas que pegar la cara a la ventanilla para poder ver a los que está dentro, pues hombre, aún digamos que tendrías de verdad una esfera de privacidad, pero en un coche en España, que no se puede ni llevar los cristales tintados, solamente en la parte de atrás y haciendo 20.000 movidas, ¿ahí qué? Si te está viendo todo el mundo lo que estás haciendo. En fin, a esto es a lo que hemos llegado en España, que se va a poder consumir, a ver, que también lo entiendo, porque si no, ¿qué van a hacer esos pobres socialistas esperando a que su compañero termine con la puta del polígono porque le toca a él? Pues mientras tanto, se tendrá que ir pintando una, ¿no? No va a estar ahí el pobre chaval aburrido. Pero fíjate que esto prácticamente no tendrá repercusión y de esto no se hablará porque total, pues qué más da, ¿no? Pues qué más da, si total, que se droguen en un coche, si ya lo hacen en los parques con total impunidad, así que, pues qué más dará. Pero bueno, es que es la tarea de este gobierno, hacerte tragar cosas que no se las tragaría nadie, como por ejemplo, tú mira esto. Estudian la vista en el sur de España y descubren que el cambio climático puede causarte cataratas. Por cada grado que sube la temperatura media anual se registran 370,8 casos más por cada 100.000 habitantes. Otras patologías como la queratitis y la conjuntivitis también están en alza. Vamos a ver. Aquí te dicen que el aumento de 1 grado causa más cataratas. Bien, el aumento de 1 grado es lo que ha sucedido en los últimos 100 años. Así que imagino que habrán estudiado todos los casos de cataratas de hace 100 años. Y en 100 años pasan mucho más cosas que aumente 1 grado. Esto me recuerda un estudio que se hizo ya hace algún tiempo que concluía que tomar café causaba cáncer de pulmón. ¿Qué dirás tú? Pues sí, hubo estudios científicos que demostraron que tomar café causaba cáncer de pulmón. Luego cayeron en la cuenta de que igual era porque muchos de los que toman café acompañan el café fumándose un cigarrito, y el cigarrito es lo que causa el cáncer de pulmón. Pues esto más o menos es la misma historia. Sí, durante 100 años se ha incrementado 1 grado la temperatura, sí, eso es cierto. ¿Y qué? ¿También han aumentado los casos de cataratas? Bien, pero puede haber sido por otras muchas causas que hayan sucedido durante esos 100 años. Vamos, digo yo. Pero luego llega el borrego de turno, ve estas cosas, se las cree y luego te va dando por el saco a ti de que es que tal, de que es que cual, como por ejemplo, vamos a la noticia del día, porque esto también hay quien se lo cree, ¿eh? Yolanda Díaz quiere prohibir que las escuelas enseñen como verdad científica que solo existen 2 sexos. Sumar también propone la creación de una tercera casilla para el sexo en el DNI, no binario. ¿Tú sabes la de gente que realmente cree esto? ¿Tú sabes la de gente que cree que hay como 60 y pico géneros o sexos, como los llamen, y que en el DNI se tendría que poner no binario, así como si fuese un sexo más? Pues hay mucha gente así. Probablemente tú no te relaciones con ella, porque probablemente si estás viendo este canal eres una persona de bien y excluyes toda esa morralla de tu círculo social. Vale, normal. Pero esta gente existe y esta gente vota, que es que ese es el problema. Que luego también hay mucha gente que piensa que ha sido todo un pucherazo. No niego yo que no haya tal, pero es que hay mucha gente que vota esas cosas. Hay mucha gente que vota esas cosas porque las cree. Hay mucha gente que aplaude a Sánchez con las orejas cuando dice gilipolleces en el Congreso de los Diputados, como por ejemplo la de tonterías que se hinchó a decir ayer nuestro señor presidente en el Congreso de los Diputados, que no sabe ni decir 11º. Mira el gilipollas este. Nosotros, cuando hablamos de las misiones de paz de Naciones Unidas, somos el 7º contribuyente en número de efectivos y el 11º del mundo en número de recursos destinados. El número 11, perdón. Discúlpeme. Ya está el señor... Segundo, en relación con la OTAN, somos el número 11 también en contribución de números de efectivos. Bueno, permítame, señorías, el poder explicarme ante los ciudadanos y también ante ustedes. Pero bueno, que se equivoque y que diga 11º y tal en lugar de 11º porque no se sepa los ordinales. En fin, que tampoco podemos pedir mucha cultura a nuestros políticos. Así que eso se podría perdonar. Ahora bien, tío, a ver, que te rías de las familias de los 5 muertos por el apagón. O sea, que llames cínica a toda esa gente. Mira.
Y qué gran acto de cinismo es lamentar las 5 vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático. Las 8.000 muertes al año causadas por el cambio climático. Claro, porque hay a quien le ha subido 0,1 grados la temperatura, que es lo que te puede subir en un año, y le ha hervido la sangre, ¿verdad? Otra tontería como la de las cataratas. Pero claro, si tienes a científicos a quienes les pagas tú, que elaboran informes que has pagado tú, pues igual terminan llegando a las conclusiones que les has dicho tú que quieras que lleguen. Pero bueno, de esto ya hablaremos en las noticias internacionales, porque os he puesto al felón 2 veces en este vídeo y para compensar un poquito os voy a poner a Abascal dándole caña a Alberto Núñez Feijóo, a ver si se entera de una puñetera vez. Mira. Señor Feijóo, déjeme que concluya haciéndole alguna petición. Sabe usted que no exagero. Usted sabe que todo lo que he dicho es verdad. Le gustará más o menos como lo digo, pero sabe que es verdad. Y después de todo lo que ha oído usted con esta intervención del señor Sánchez, yo no sé qué más necesitan para no llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista y para no ofrecerle ningún tipo de pacto, como ha vuelto a hacer hoy en la tribuna. Usted no puede seguir escuchando al señor del Partido Popular Europeo, al señor Weber, que le anima a confrontar con Vox, mientras le anima a buscar acuerdos con Sánchez. Usted tiene la responsabilidad de romper todos los acuerdos con el PSOE a nivel nacional y a nivel europeo. Creo que usted no puede seguir la estela de su socio alemán, responsable, entre otras cosas, de una reforma constitucional hecha con el Parlamento saliente y burlando la voluntad de los alemanes y hecha contra la voluntad de su pueblo, y que ahora amenaza con ilegalizar al segundo partido. O no puede seguir la estela de sus socios en Austria, que han pactado contra el primer partido de Austria, que es lo mismo que usted le reprocha aquí al señor Sánchez, porque usted fue la lista más votada en las elecciones. Ni puede seguir la estela bipartidista en Rumanía, que ha sido contestada soberanamente y con claridad también por el pueblo rumano. Ni pueden seguir los ataques a la democracia en Francia. Ese camino contra la democracia y contra la libertad que llevan el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa puede camuflarse durante un tiempo, puede disfrazarse de otras cosas. Pero créame, no lleva a ningún sitio donde usted quiera estar. Por allí creo que no le irá bien y por eso, señor Feijóo, creo que tiene la responsabilidad de abandonar todos los acuerdos con este Gobierno y de no volverle nunca más a ofrecer un pacto de ninguna naturaleza al señor Sánchez. Usted tiene la responsabilidad de exigir en Europa que se excluya a Sánchez del pacto entre populares y socialistas. Usted no puede seguir haciendo caso a las órdenes que da el PP europeo para seguir pactando con Sánchez y confrontando con Vox y tratando de desgastarlo inútilmente y ofreciendo pactos ante cada crisis que utiliza para mantenerse en el poder. Usted, en definitiva, señor Feijóo, creo que no puede darle apoyo a ninguna de las medidas e iniciativas de Pedro Sánchez, ni ofrecerle un pacto energético, ni nada. Porque cuando lo hace, yo comprendo que le hayan cogido la medida. Porque Sánchez solo sabe defenderse a sí mismo, y lo ha visto usted en el día de hoy. No sabemos cuántas veces se lo van a tener que demostrar. Sin embargo, si continúan haciendo caso a los que sueñan con un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, creo que solo conseguirá la continuidad del desastre. Yo tengo el deber de advertírselo, o usted cambia radicalmente, o usted va a conseguir que Sánchez gane las próximas elecciones, porque las convocará en medio del caos y de la corrupción suficiente como para adulterar la voluntad de los españoles. Por la seguridad de España y por la defensa de España, el único camino es colaborar todo lo necesario para poner a Sánchez sentado en el banquillo con sus familiares, colaboradores y cómplices. Muchas gracias. En fin, a ver si se entera el pagafantas. A ver si se entera el pagafantas, porque el verdadero problema de España no está en el PSOE. Si partidos como el PSOE hay en todos los países, o sea, ese no es el problema. El problema es que quien tiene supuestamente que ejercer la oposición, porque supuestamente el partido que tiene que ejercer la oposición es el que tenga más votos dentro de los que no están dentro del gobierno. Pues el Partido Popular, ¿qué hace? Pues el Partido Popular lo que hace es pactar con el PSOE y hacer pues lo mismo que hace el PSOE. Que van a cambiar muchas cosas en el canal, pero hay una cosa que no va a cambiar.
Voy a terminar. En Bruselas somos coalición con el Partido Socialista. Somos coalición desde hace mucho tiempo con el Partido Socialista y con los Verdes. Y seguiremos siendo coalición con el Partido Socialista y los Verdes. Y, por si alguien no se ha enterado, Ursula von der Leyen es del Partido Popular. En fin, vamos a hablar también del apagón. Del apagón que, por cierto, ayer estuvo a punto de volver a suceder. Esto nos lo contaron, ¿verdad? Pues aquí tenéis este gráfico de la tensión en España y volvió a caer a unos niveles críticos que casi vuelven a tumbar la red. Y volverá a pasar, ¿eh? Volverá a pasar porque ahora mismo en España hay una red que no está preparada para todas estas energías intermitentes. De hecho, es muy difícil, es muy complicado preparar una red para energías intermitentes, porque las energías intermitentes no producen energía cuando tú quieres, como por ejemplo las de ciclo combinado. Tú le das al grifo del gas, quemas más gas, produces más energía. O las nucleares, que básicamente producen siempre lo mismo mientras tú no alteres ese flujo. Pero claro, las intermitentes, sale el sol, producen a punta pala. Pasa un nubarrón, ¡miau!, se apagan. Y a este respecto, pues me gustaría recomendar algo a la ciudadanía en este debate que vamos a tener hoy y también en los debates que vamos a tener a lo largo de las próximas semanas hasta que sepamos exactamente qué sucedió ese 28 de abril. Y es que desconfíen de quienes les dicen que esto va de renovables o de nucleares. Porque no es así. Porque no es así. A día de hoy, quisiera decirle a los ciudadanos para su tranquilidad, también a sus señorías, a aquellos que quieran escuchar evidentemente y dar peso específico a los datos y a la evidencia empírica, a día de hoy, señorías, repito, no hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o por la falta de centrales nucleares en España. De hecho, conviene saber, y es lo que quisiera trasladarles, que el lunes 28 de abril, el día de autos, nuestro sistema eléctrico estaba operando con niveles de renovables inferiores a los que se habían producido en muchísimos días anteriores. Con niveles de renovables inferiores a muchísimos días anteriores. Me temo, por tanto, señorías, que el asunto es un poco más complejo, que no es blanco o negro, es un poco más complejo, por no decir mucho más complejo. Y que vincular este apagón al debate de las nucleares, a mi juicio, a juicio del Gobierno de España, no solamente es irresponsable, sino que además es una gigantesca manipulación. ¿Y entonces qué? ¿Qué de qué? ¿Qué diría Pedro Sánchez? Pues que parece que le quieren echar la culpa de esto a un sabotaje, a no sé qué, a no sé cuántos. Y mira, a ver. La policía ultima el informe sobre el apagón sin ningún indicio aparente del ciberataque. La ausencia de reivindicaciones por parte de grupos dedicados a ciberdelincuencia y la versión de Red Eléctrica desinflan esta hipótesis. Es decir, que hay informes que indican lo contrario. Además, nadie ha reivindicado el ataque. Normalmente cuando se ejerce un acto de terrorismo se reivindica el ataque, porque al fin y al cabo lo que pretendes con un acto de terrorismo es dar publicidad a un movimiento terrorista. Si no lo reivindica, pues no vale de nada. Pero bueno, el gobierno tiene que hacer algo para poder colarle la culpa a otro y así no ser ellos quienes paguen las indemnizaciones. Mira esto. Sánchez niega su culpa en el apagón mientras la CNMC dice que el informe de Red Eléctrica Española alertando de las renovables lo tiene él. Un informe de Red Eléctrica Española advirtió en 2024 del riesgo de apagón por renovables. El gobierno lo recibió, pero culpa a las eléctricas y niega causas claras. Hombre, ¿cómo va a echarle la culpa el gobierno a cosas que ha hecho él? En fin, pero es que encima tienen la santa cara de recaudar con todo esto. Mira esto. Los parquímetros de las ciudades españolas hicieron su agosto a base de multas durante el apagón. Estos aparatos no dejaron de funcionar en ningún momento y los operarios que los controlan tampoco, pues no era difícil cruzarse con uno. Claro, hubo un apagón, mucha gente no pudo utilizar su vehículo porque estaba bloqueado, porque había un atasco de narices, porque los semáforos no funcionaban, lo había dejado en un parquímetro. ¿Qué sucedió? ¡Claca! Multa para ti. Y es que esto, la gente no se rebela, la gente no se levanta. Es decir, te quitan la electricidad, no te dejan utilizar tu vehículo porque te han quitado la electricidad y encima te meten una multa por haberlo dejado aparcado en un parquímetro. Y lo dicho, que aquí no pasa nada.
¿Y sabéis lo que sí va a pasar? Va a pasar que con toda esta movida van a conseguir globalizar aún más todo el rollo de Europa. Mira, Bruselas planea invertir 600.000 millones de euros para construir una red energética común y limitar la soberanía de las naciones, tras el apagón que afectó a millones de españoles durante más de 10 horas. Lo que se planea hacer con esto es una red eléctrica europea que abarque todo el territorio. Y esto obviamente es una merma en la soberanía de las naciones, porque puede llegar Bruselas y decir, pues estáis consumiendo mucha energía, os vamos a apagar. O incluso hacer el sistema más vulnerable, porque no es que yo piense que fuese un ciberataque o una historia de estas que dice el gobierno, pero si lo hubiese sido peor toda Europa conectada a la misma red, ¿no? Pues bueno, esto es lo que se va a terminar haciendo, pero claro, euro digital, red eléctrica común, leyes comunes, ejército común. El gobierno invertirá 1.157 millones en reforzar la ciberseguridad de España en el marco de su plan para elevar el gasto en defensa. El Consejo de Ministros aprueba la convocatoria de 40 programas que ejecutarán los ministerios de Defensa, Interior, Presidencia y Transformación Digital. Y esto es parte del chanchullo que llevo anunciando en los vídeos desde hace mucho tiempo. Como el gobierno no tiene presupuestos y tiene por narices que incrementar el gasto en defensa, porque así se lo están exigiendo desde Europa, entonces toman dinero de, por ejemplo, el Ministerio del Interior o del de Transformación Digital, dicen que lo utilizan para ciberdefensa militar y entonces eso cuenta como gasto en defensa y eso cuenta como dinerito para justificar ante la Unión Europea de que estás incrementando ese gasto. Pero esto tendría que ser ilegal. Es decir, si tú tienes un presupuesto asignado a un ministerio, se tendría que gastar en ese ministerio y para conceptos que sean competencia de ese ministerio. Pero es que están retorciendo la ley para que, aunque el dinero lo gaste cierto ministerio, como por ejemplo el de Interior, que sea algo que afecta al Ministerio de Defensa, y es que así lo que se consigue es que los presupuestos generales no sirvan para nada, porque puedes utilizar el dinero de una partida para algo que afecta a la otra, así que básicamente es como transferir dinero de aquí a aquí, que teóricamente no se puede hacer, pero bueno, tampoco se puede soltar a delincuentes y este gobierno pues ya sabemos lo que hace. Y vamos con las noticias internacionales y me vais a disculpar que os vuelva a dar la chapa con lo que me ha sucedido a mí, pero os voy a poner un vídeo de Ursula von der Leyen en el cual ya está diciendo las medidas que se va a tomar contra gente como yo. Mira, mira. As technology evolves, we need to build up societal immunity around information manipulation. Because research has shown that pre-bunking is much more successful than debunking. Pre-bunking is basically the opposite of debunking. In short, prevention is preferable to cure. Perhaps if you think of information manipulation as a virus, instead of treating an infection once it has taken hold, that is debunking. It is much better to vaccinate so that the body is inoculated. Pre-bunking is the same approach. Because disinformation relies on people passing it on to others. It is essential that people know what malign information's influence is and what the techniques are that are behind it. And as the knowledge goes up, our chances of being influenced goes down. And that builds up the society resilience that we will need. Sí, pre-bunking, que viene a significar que vamos a tomar medidas antes de que suceda, y una de esas medidas, obviamente, es cerrar aquellos canales que sean incómodos o darles la plasta legal, que es lo que están haciendo conmigo. Porque claro, como mi canal no lo pueden cerrar porque está en Tailandia y no está en la Unión Europea, entonces a mí lo que pueden hacer es ponerme reclamaciones a punta pala en YouTube para que yo tenga que estar una a una revisándolas, contratando si hace falta abogados para que me revisen una a una, y claro, cuando te meten unas 100 de golpe, pues básicamente es imposible, no tienes tiempo para hacer todo eso y te toca hacer cosas como borrar el contenido del canal para evitarte estar meses auditando el propio contenido que has hecho tú
y defendiéndote ante YouTube de unas acusaciones que muy probablemente no llegarían a ninguna parte en muchos casos, pero que igualmente te toca defenderte de ellas. E insisto, cuando eres una persona sola y te meten un carro, pues bueno, que no se puede hacer nada y es lo que hay, pero que yo pienso continuar en esta lucha. Y la frase del día de hoy es: hay que ser cínico, muy cínico, para preocuparse por la muerte de 50 mujeres a mano de sus parejas o sus exparejas y no preocuparse por los más de 100.000 que mueren al año por las leyes abortistas de España.